buenas noches. Todos tienen su hojita, lápiz, todo. Muy bien. Mi esposita no la veo. Ya, bueno. Pues bien, vamos a continuar con iniciar el capítulo 3 de Marcos, este hermoso evangelio de Marcos que nos viene mostrando con menos detalles. Bueno, pues yo me acuerdo porque pues, vi Mateo, vimos Mateo hace ya varios años. Y pues Marcos viene con menos detalles, detallando menos cosas que Mateo, pero cada quien trae su identificación, su pluma, aunque fueron inspirados obviamente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí se nota pues el carácter, ¿no? del que escribe, y pues vamos viendo por allí. Ya hoy nos toca ver el capítulo 3, ingresar al capítulo 3 del 1 al 12, versículos del 1 al 12. Y pues, sin más, vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Estamos viendo. Sí, gracias. Ok, el título es El Hijo de Dios acechado. El Hijo de Dios acechado. Y vamos a ver, como hemos venido viendo, que los escribas, los fariseos, que eran los religiosos de esa época, de ese tiempo, cómo acechaban a nuestro Señor para pescarlo, para captarlo, para ver ver qué decía mal para poder decir, dijo esto, y juzgarlo y acusarlo, y ellos procuraban la muerte, ¿no? O sea, procuraban la muerte de nuestro Señor. Así que vamos a ver una vez más cómo lo acechaban, de qué manera lo acechaban, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dar inicio, pues, que el objetivo ahí en nuestras hojitas dice conocer la realidad del perverso corazón del hombre. Pongamos atención que no dice del perverso corazón de los escribas y los fariseos, no, es el perverso corazón del hombre, ¿verdad? Que bajo la influencia del maligno siempre ha querido usurpar el trono de Dios. Esto es desde el principio, ¿no? Lucifer quiso ser como Dios, y por eso es que fue un ángel caído junto con un montón que se trajo, y los fueron echados del cielo a la tierra, ¿verdad? Así que, y desde entonces no ha parado, ¿verdad? Desde entonces no ha parado eso. Bueno, ahorita vemos a ver qué nos dice el Señor. Iba a hacer un comentario, pero creo que más al rato saldrá. Vamos a entrar de lleno. Vamos a ir leyendo como siempre, contestando, y si hay alguna duda, alguna pregunta o comentario, pues lo vamos definiendo con la palabra de Dios. Muy bien, Marcos capítulo 3, versículo 1. Leo, y dice así, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. ¿Ok? Entonces, dice ahí la primera preguntita, ¿en dónde entró Jesús otra vez? En la sinagoga. En la sinagoga. Yo voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien sabe qué es una sinagoga? Eran los lugares donde se reunían para poder escuchar a los... Lugar de reunión. Como el templo, ¿no? Sí, todo está muy bien. Sí, como el templo, pero prácticamente eran así, o sea, lugares de reunión, como dice mi esposita y dice la hermanita Marta, donde se juntaban los judíos para dar la palabra de Dios, ¿sí? Para dar la palabra de Dios. Y había muchos lugares alrededor de Jerusalén, muchos lugares. Eso me faltó, los judíos. Sí, pero esa está perfecto, está bien. Esa era una sinagoga, de cuenta,
Y no eran más que lugares, o sea, nada específico, nada especial, donde se reunían cada semana, cada Shabbat, para dar la palabra de Dios. Y nuestro Señor, cuando vino y comenzó su evangelio, se me va la palabra, la obra, su ministerio, gracias, bro. Su ministerio entraba en las sinagogas, o sea, y desde antes, ¿verdad? O sea, porque pues, él era judío y iba a la sinagoga y se reunía para escuchar la palabra de Dios. Tal es así que la semana pasada o la antepasada, no me acuerdo, leímos un poco de cuando él se presentó ya como el ungido de Dios, diciendo una profecía que había profetizado Isaías hace 600 años, y la dijo como él. O sea, dijo vaya, está ahí en Isaías 66, lo podemos leer. Déjenme ir rapidito, para no dejarlo así al aire. Rapidito lo leo, si lo encuentro. Okay. Dice así: cuando Jesús principió su ministerio, sacó el libro, le entregaron el rollo del libro, ¿verdad? Y leyó Isaías 66:1 y 66:2 y medio, fue lo que leyó. Y ahorita les voy a decir lo que es. ¿Isaías qué, hermano? 66:1, y leyó así, dijo: Dios, el Señor, dijo así: el cielo es mi trono. No, estoy mal, perdón. Isaías, si rompí, fui a buscar ¿quién es el Espíritu del Señor? Está sobre mí, perdón, ese Isaías 61, hermanita, 61, 1 y 2 y medio, perdón. Dice así, leyó el Señor esto, él en la sinagoga enfrente de todos los judíos. Él leyó esto: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí paró. Y dice ahí Lucas o Mateo, dice ahí Lucas, voy rapidito, Lucas 7:22 o Mateo 11:5, que cerró el libro, que desenrolló el libro, o sea, era un rollo, ¿verdad? Que lo enrolló y se lo dio al que se encargaba del rollo, y se sentó y todos se le quedaron viendo. Y lo siguiente que dijo: esta profecía se ha cumplido hoy enfrente de ustedes. Les digo que él era el Mesías. Y desde entonces, o sea, empezaron a acecharlo y empezaron a quererlo destruir. Y él un día les dijo: ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué buena obra me apedreáis? Y ellos le contestaron: no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino porque siendo hombre te haces Dios. Sabían perfectamente que él les estaba diciendo que él era Dios, y por eso lo querían apedrear. Entonces, aquí en Marcos 3 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Siguiente pregunta: ¿qué había ahí? Un hombre que tenía seca una mano. Un hombre que tenía seca una mano.
Marcos no nos da más detalles, nomás nos dice que había un hombre que tenía seca una mano. Lucas 6:6 es el mismo evento, pero en Lucas dice que era la mano derecha, la diestra, o sea que era su mano derecha. Una hojita ahí, brother. No. Te invito a que la agarras. Pásenle una tablita para que pueda apoyar bien. Gracias. Y entonces era la diestra. Entonces era un hombre que estaba en la sinagoga, que tenía una enfermedad y vino a donde Cristo estaba, hablando y predicando la palabra de Dios. Y tenía, pues, claro, no era una enfermedad de muerte, era una enfermedad que tenía. Cuando dice que era seca su mano, su mano dejó de crecerle, no dice cuánto tiempo tenía así, no da muchos detalles, pero lo que sí es de que tenía seca una mano, no podía habilitarse con ella. Entonces, él siendo un varón, pues obviamente que se le dificultaba valerse por sí mismo, se le dificultaba quizá trabajar, poder llevar el pan a su casa, o sea, no podía tener esas actividades normales como cualquier otro, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que se estaba presentando allí, ¿verdad? Vamos a continuar. Versículo 2, ¿me ayuda, hermanita? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Así que dice Marcos, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, con un solo propósito. O sea, ellos querían ver, vamos a ver si hoy en el sábado, el día de reposo, que no se debe hacer nada, a ver si le sana. ¿Para qué? Para poder acusarle, para poder decirle, estás haciendo algo que no debes de hacer. Y tú dices que vienes de Dios y que eres hijo de Dios. O sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? Entonces, ellos querían acecharlo, ¿sí? Y entonces viene la pregunta, dice, ¿qué hacían los fariseos? Ahí no dice que eran los fariseos, pero más abajo nos va a decir, o sea, en el versículo, aquí lo tengo. Por eso es que ponen ahí que los fariseos, ¿no? En el versículo 6 dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Entonces por eso es que le ponen los fariseos, ¿verdad? ¿Qué hacían los fariseos? Le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría. Correcto, todo así. Le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. A fin de poder acusarle. O sea, estos cuates estaban tras él, pero no le seguían por sus enseñanzas, no le seguían por sus prodigios y milagros que hacía, sino lo seguían para ver qué hacía mal para poder acusarlo enfrente de todos y tratar de eliminarlo. Ellos querían eliminarlo. Pregunta, ¿lo iban a pescar alguna vez haciendo algo mal al Señor? Pues definitivamente no, nunca. Él es el alfa y el omega, todo el conocimiento, imposible, ¿no? Muy bien, versículo 3. ¿Me ayudas, David? Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarles. Ok. ¿Dice lo mismo que? Sí. ¿Y así? No. Entonces dijo el hombre. Entonces dijo al hombre que tenía Está la mal. mano seca, levántate y ponte en medio. Así es. Entonces dice, sí, no le hagan caso aquí a este está equivocado, se le pusieron el mismo. Acá dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Así que, pregunta, ¿Jesús sabía que le estaban acechando para acusarle? Sí. Sí. ¿Tenía que ser avisado que lo estaban acechando por alguien? ¿Jesús tenía que ser avisado? ¿O él sabía? Él sabe lo que ¿Por qué? Porque eres omnisciente. Omnisciente, así es. O sea, él sabía perfectamente bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense,
Quiero que observen mucho porque es increíble cómo observas la escritura y la lees y empiezan a saltar los detalles. Cuando nomás la lees una vez, pues entiendes una historia, pero hasta ahí. Pero cuando la empiezas y la lees empiezan a saltar los detalles. Fíjate por qué le acusaban. A ver si en el día de reposo se atrevía a sanar a alguien que para ellos estaba mal, estaba prohibido, ¿sí? Y entonces ellos estaban tratando de acecharle. Entonces Jesús le dice al que tenía la mano seca, a ver, ven, pon tú que estaba sentado por allá por atrás, y le dijo, ven, y lo puso en medio. Con un propósito. ¿Verdad? ¿Para qué? Pues para que todo... Una pregunta ahorita. ¿Jesús podía sanarlo sin hacer ningún aspaviento? Sí. Y nomás decir, sé sano. Sí. ¿Podía sanarle así? Sí. ¿Y sin que nadie se diera cuenta? Sí. Claro. ¿Podía sanarlo sin tocarle, sin... Claro. Mucho menos, pues, traerlo al frente. O sea, no era necesario... A lo que quiero llegar es que no era necesario traerlo al frente. Para sanarlo, no. Pero entonces había un propósito para traerlo al frente. Para demostrarles que él era Dios. Así es. Les iba a demostrar que lo que ellos venían a ver, el Señor lo iba a aplicar. Pero lo único que iba a hacer era exponerlos a ellos ante los demás. Vamos a seguir observando cómo hace nuestro Señor. ¿Qué dijo entonces al hombre que tenía la mano seca? ¿Qué le dijo entonces? Levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. O sea, el show va a empezar, ¿verdad? Observen todos que el show va a empezar, ¿sí? Entonces ellos decían, Jesús va a hacer un trabajo, lo va a sanar, y el día de reposo no puedes trabajar, ¿sí? Y ellos en el Talmud habían puesto 1000 cosas que era un trabajo, ¿verdad? No podías hacer esto, lo otro, aquello, 1000 cosas, ¿no? O sea, no sé cuántas, no son 1000, pero estoy exagerando, pero muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, sigamos leyendo, a ver qué nos dice aquí. Marcos 3, versículo 4. ¿Me ayudas, amor? Sí. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla, pero ellos callaron. Entonces nuestro Señor, cuando puso en medio al de la mano seca, Él los confrontó y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos no dijeron nada. Ahora ya no ellos preguntaron al Señor, a Jesús. Ahora Jesús les preguntó, aquí está este hombre que está enfermo, que tiene una mano mal. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿O salvar la vida o quitar la vida? Ahora, no estaba en juego la vida de él. Estoy hablando del de la mano seca. Pero por algo dijo, o quitar la vida. Porque ellos querían quitársela a él. ¿Es lícito? ¿Qué es lícito en el día de reposo? Entonces ellos estaban en su mente queriéndolo asesinar, o sea, queriéndolo llevar a juicio. Porque por la omnisciencia de Dios, del Señor, ya sabía lo que querían hacer con él. ¿Verdad? Obvio, definitivamente que el Señor lo sabía. Sabía las intenciones que tenían. Sabía las intenciones del corazón de cada uno. Entonces les dijo, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿O salvar o quitar la vida? ¿Qué es lo que es lícito? Porque tú estás planeando quitarme la vida a mí en el día de reposo. Y tú no quieres dejar que yo sane a este hombre. Es hacerle bien. Que yo le haga un bien a este hombre. Pero tú sí Quieres hacerle mal. tú sí procuras asesinarme. Y lo cabildas en el día de reposo y ahorita en el 6
en ese mismo día saliendo de la sinagoga lo que hacían. O sea, ahí se va a ver. ¿Qué les dijo Jesús? Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida, quitar la vida. Así es. Salvar la vida o quitarla. ¿Y cómo respondieron a la pregunta? Ellos callaban. Ellos callaban. No decían nada. No había quien refutara nada. Y me encanta la manera en que el Señor resuelve ¿cómo le podemos llamar? Porque ellos iban a eso. Ay, ay, ay. Aquí está el de la mano seca. Es sábado y aquí está Jesús. Lo va a sanar. Lo va a sanar y ahorita lo vamos a señalar. Pero entonces el Señor fue hacia ellos y lo puso enfrente y les dijo, ¿qué onda? ¿Ya? Vamos a seguir. Entonces ellos callaron. 5, versículo 5. ¿Me ayudas, Magdalena? Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Wow, qué versículo tan increíble. Entonces mirándolos alrededor con enojo, el Señor se molestó. Sí, claro, el Señor se molestó, pero fíjate cómo es su enojo. Entristecido. Se enojó entristecido porque, o sea, no asumen lo que están haciendo, o sea, no entienden, no dejan que sane y y ellos cabildan contra mí, o sea, procuran matarme. Procuran agarrarme en algo para enjuiciarme. Entonces, increíble. Y lo de la segunda parte del versículo está tremendo, porque dice, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Yo les voy a hacer una pregunta antes de contestar las que vienen ahí. ¿Qué trabajo hizo Jesús para sanarle? Nada. Simplemente, Ninguno. simplemente le dijo, le ordenó que extendiera su mano. Extiende tu mano. Y él la extendió. Y él extendió. Y al instante O sea, que fue restaurada. fue restaurada. ¿Qué hizo Jesús de trabajo para? ¿Podían acusarle? No podían acusarle. ¿Sanó al hombre? Sí. Lo sanó. ¿Les dijo sus verdades? Sí. Se las dijo. Ese es nuestro Señor. Pues más que nada yo creo que ahí de la mano, ¿verdad? El que restauró, en vez de ser el que es el centro, pues ellos fueron el centro. Sí, fueron expuestos, ¿verdad? Fueron expuestos porque procuraban matarle. No aceptaban lo que él estaba haciendo. Así es, no querían que le sanara, porque era día de reposo, ¿verdad? Porque ellos estaban en la religiosidad mientras el Señor estaba En la religiosidad, en exactamente. lo que él podía hacer. Así es. Primer pregunta, dice, ¿cómo se mostró Jesús al ver esta actitud en ellos? Enojado y entristecido por la dureza de sus corazones. Exactamente, enojado y entristecido por la dureza de sus corazones. Ese es nuestro corazón, Perverso y engañoso. perverso y engañoso, más que todas las cosas. Todo cualquier parecido a la realidad, el Señor se enoja y se entristece por la dureza de Claro, nuestro porque nos corazón. ve que nos revolcamos en nuestra Así naturaleza es. caída, claro. Somos, Pero hay que venir a Él para ser transformados, para que nos quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, ¿verdad? Y seamos restaurados conforme a su voluntad. ¿Qué dijo Jesús al hombre? Extiende tu mano. Extiende tu mano. ¿Qué sucedió entonces? tomaron Y la mano
fue restaurada. Así es. Él la extendió y La mano le fue restaurada, sana. No hizo ningún trabajo, mi Señor, en el día de reposo, ninguno. No pudieron acusarle. Pensaron que le iban a poder acusar y no pudieron. Fueron expuestos sus corazones malvados, perversos y engañosos, y que así no nos pase, o sea, porque nos puede pasar, o sea, nos puede pasar el que no permitamos que por alguna razón que mis hermanos crezcan en la fe, que vengan, que lleguen, que pongan al Señor en primer lugar, que estén en la palabra de Dios, y a veces podemos participar en esas cosas, aunque no lo creamos. Increíble. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Todo bien. Continuamos, versículo 6. Dice, voy a leer el 6. Dice, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahora, los fariseos salieron muy enojados porque no pudieron conseguir lo que querían, que era acusarle, que era pescarlo en las manos, con las manos en la masa para acusarlo y poder destruirlo. Pero entonces tomaron consejo con los herodianos, ¿sí? Estas personas verdaderamente eran parte de otra secta de ese tiempo, que iban en contra de los fariseos en algunas cosas, que sí creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no estaban de acuerdo con otras doctrinas, y entonces tenían diferentes doctrinas y ellos eran contrarios, pero para destruir a Jesús se pusieron de acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, sí creían en Dios, pero querían destruir a Jesús. su mano. Así es, exacto. ¿Qué sucedió salidos los fariseos de la sinagoga? Ahora, no era otro día, era el mismo día de reposo. Y a ellos no les importó caminar lo que tenían que caminar con los herodianos para ir a acusar y decir, vamos a hacer en contra de esto para destruir a Jesús. Eso sí no era trabajo para ellos. ¿Era otro pueblo o era...? No, herodianos era otra digamos, secta, ¿verdad? Uh-huh. Y es increíble, ¿no? Ya contestamos la pregunta, ¿verdad? Sí. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ellos querían destruirlo. ¿Verdad? Siguiente, versículos 7 y 8. ¿Me ayudas, brother? Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro, de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Gracias, bro, amén. Muy bien, dice, primer pregunta, ¿mas qué hizo Jesús? Se retiró al mar con sus discípulos. ¿Y de dónde venía toda esta gran multitud que le seguía? Ajá, de Galilea, de Judea, Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Ya era grande el espectro de tierra de donde venían, ya no solo de Jerusalén, sino de afuera de Jerusalén, del otro lado del Jordán. Ya venían y le seguían, ¿no? ¿Por qué venían estas grandes multitudes a él? Porque oían
cosas así. Porque oían las grandes cosas que hacía. Fue algo tremendo la estancia de nuestro Señor en la tierra. Si lo analizamos, verdaderamente fue poco tiempo el que estuvo en su ministerio, o sea, alrededor de 3 años, ¿verdad? Es poco tiempo, o sea, verdaderamente es poco tiempo si te pones a ver que el Dios que creó los cielos y la tierra bajó hecho hombre y estuvo alrededor de 30 y tantos años aquí, pero ministrando, haciendo su ministerio solamente alrededor de 3 años y fracción, lo que haya sido, ¿no? Entonces, verdaderamente es poco tiempo, pero con esto nos dice que nosotros debemos de estar discipulándonos y preparados en menos de 3 años. O sea, el Señor dejó su instrucción clara y precisa. El que va a venir en pos de mí va a venir, el que no va a andar dando vueltas por un lado y para otro, ¿verdad? Entonces es contundente la instrucción de papá, ¿verdad? Siguiente, versículo 9. ¿Me ayuda, hermanita Marta? El 9. Sí. Y dijo a sus discípulos que estuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Así es, gracias, amén, hermanita. ¿Qué dijo entonces a los discípulos? Que le tuvieran lista la barca. Así es, que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. El punto era que él quería enseñar, ¿verdad? No era de que quiero retirarme de la chusma, salud. No era como a lo mejor se puede percibir, ¿verdad? Entonces le oprimían y no. Y luego el siguiente versículo nos va a decir cómo estaba la situación. La verdad es que la gente se le quería volcar encima a él. Todos le querían tocar. O sea, todos le querían tocar. Entonces él pues no iba a poder predicar si iba a estar amontonado de la gente. Entonces que le prepararan la barca a la orilla del mar para él subirse a la barca y desde ahí predicarles la palabra, ¿verdad? Y darles la instrucción que tenía que darles. No era porque no quería tocar a la gente, ay, que no me toque, no, que no se entienda así, definitivamente no lo es así de esa manera, sino que porque la gente se volcaba a él y querían tocarle, ¿verdad? Entonces, ese era el punto. De hecho, el siguiente versículo nos lo va a mostrar. Dice el versículo 10, dice Marcos 3:10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre de él. Así que todo aquel que estaba enfermo de alguna situación, él ya sabían que había sanado a muchos y lo que querían era pues tocarle. O sea, entonces se le amotinaban y se amontonaban con él. Entonces él decía, cuando haya mucha gente me salgo a la barca y de ahí les predico, ¿verdad? Siempre ténganme lista la barca, por eso les decía, ¿verdad? No era porque quería apartarse de ellos, sino poderles predicar bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Y la preguntita es y que simplemente no era necesario que lo tocaran, simplemente con que él decidiera sanarlos. Sí, tiene toda la razón, hermanita, sí. Pero es que había por ahí algún versículo en el Antiguo Testamento que decía que sobre sus alas traería sanidad. Y alas no quiere decir que alas, sino en su vestimenta traía unos zip, ¿verdad? En sus volados traía un zip y muchos decían, o sea, si con tan solo le tocare, seré sano. Fue lo que dijo la mujer de flujo. Y no solo esa, hubo varios, ¿verdad? Su manto y todo. Así es, y ellos sabían que con solo tocarle le sanaría. Es como el leproso, ¿no? O sea, que también lo tocó y él absorbió su lepra. Sí, no, pues simplemente primero le tocó y le dijo, sé limpio, ¿verdad? O sea, sé limpio y al instante fue limpio, ¿verdad? Pero, sí, o sea, y esto era porque, pues, si en tu corazón, o sea, el Señor conoce tu corazón, es omnisciente, omnipresente y omnipotente, o sea, Él lo sabe todo, lo entiende todo y está en todo. Entonces,
si en tu corazón estaba eso, si con solo le tocar seré sano, sí, claro, al hacerlo. Y por eso es que cuando esta mujer de flujo le toca, él se voltea, lo recuerdan, y le dice, ¿quién? Y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él sabe. Claro, pues, o sea, definitivamente. Y va a ser siempre por si él quiere también. Definitivamente, pero era su fe, o sea, por eso es que le dijo al final, tu fe te ha salvado, pero él quería que le confesara su situación, ¿verdad? Una cosa es acercarse por atrás del Señor y otra cosa es venir de frente y postrarte y decirle lo que eres. Entonces Él te perdona y te levanta y te sana, ¿verdad? Sí, esa es la actualidad, porque yo me puse a leer así y veo que la actualidad, digo, pues imagínate, una persona se pone ahorita a decir, no, pues aquella persona está curando y todo, y pues hay multitudes sobre él, van a ir a querer todo, pero pues aquí la diferencia es que pues unos van por la fe con el Señor. Y ya de cuenta, no vas a ir nada más a que te cure, no, quiero curarme o quiero de esto. O sea, no va a ser porque uno quiera. La gente así es, ¿verdad? O sea, la gente se amotina porque quiere recibir el beneficio de lo que te puede dar ahorita, ¿verdad? Pero el Señor te llama a una obra y ese compromiso no lo quieren agarrar. O sea, solo quiero el beneficio que me puedas dar, Jesús. No me pidas que te sirva, no me pidas que te siga, porque no, yo nomás quiero que tú me sirvas a mí, que me des el beneficio que traes para mí. Y eso les dijo a los que le seguían al otro lado del mar, una vez que llegó y les dijo, la verdad es que ustedes me siguen porque se saciaron, o sea, porque se sacian de lo que yo les doy, o sea, no porque verdaderamente quieren escuchar la palabra, ¿verdad? Ese es el punto. La pregunta de ahí es ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Porque había sanado a muchos de manera por tocarle, cuantos tenían plagas Caían sobre él. Así es, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, o sea, querían amontonarse con él, ¿verdad? Ese era el punto. Okay. Siguiente, versículo 11. ¿Me ayudas, amor? Sí. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Wow. Dice que los espíritus inmundos, o sea, los demonios, Lo reconocen. Al verle se postraban delante de él. Lo reconocían quién era. Y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver todo este evangelio de Marcos y aquí estamos viendo que ya se postraron. Anterior ya se habían postrado también otros demonios, espíritus inmundos. No vas a ver nunca a Jesús que les diga, levántate, solo puedes adorar a Dios. Nunca vas a escuchar eso. ¿Por qué crees? Porque les digo. Si Dios es el único que puede recibir honra y gloria. Porque Jesús es Dios. ¿Por qué crees que Jesús nunca les dijo, levántate, solo Dios puede recibir honra y gloria? Porque Él es Dios. Porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es. Así que, ¿qué hacían los espíritus inmundos al verle? Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Así es. Ahí en el 1.25 también. Dice, pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Cuando... Marcos. Sí, ahí en Marcos 1.23 dice, pero había en la sinagoga de ellos, esta es otra historia ahí en Marcos 1, un hombre con espíritu inmundo
que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate, sal de él. Y sal de él de ahí. Y se fue. Espíritu, así es. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia, clamando a gran voz, salió de él. O sea, le obedecen, y ahí se empezaban a dar cuenta: ¿quién es este que los demonios le obedecen, verdad? Aparte. Muy bien. Versículo 12. ¿Me ayudas, David? Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Así es, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Cómo les respondió Jesús? Si les reprendía mucho para que no le descubriesen, ¿verdad? Porque ellos sabían perfectamente bien quién era. Sabían perfecto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hermano, una pregunta. Por decir, estamos viendo ahorita Marcos, pero también está en Lucas y también está en Mateo. Sí. Entonces, para ampliar más, tenemos que estar viendo Sí podría. Mateo y Lucas. O sea, Poder leer Mateo y Lucas. sí pueden hacerlo, claro. Eso es para su alimento individual de cada uno, lo pueden hacer, claro. Porque bueno, ya cuando vimos Mateo ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Nosotros como iglesia ahorita lo estamos tratando de ver a la luz de Marcos. Sí hemos estado oyendo de repente que a Mateo y que a Lucas en algunos detalles, pero dijo el pastor que iba a tratar de no ir mucho para centrarnos en Marcos, ¿verdad? En percibir qué es lo que Marcos quería decirnos en el Evangelio. Pero para todos es muy sano ir a Mateo, ir a Lucas, o sea, a ver qué más dice, porque Marcos da muy pocos detalles y Mateo y Lucas dan un poco más de detalles en los eventos de nuestro Señor, ¿verdad? Pero sí, es claro que pueden ir. Y es más, no solo pueden, sino deben escudriñar para tener un panorama más amplio, ¿verdad? De cómo sucedían las cosas, qué más había y todo eso. Sí, claro.